Hola chicos, bueno, he preparado este vídeo para ayudaros a repasar los principales contenidos de esta unidad sobre robótica y programación. ¿Vale? Bien, comenzamos. En primer lugar, deciros que todo robot está compuesto por dos partes principales, de igual forma que un ordenador. En todo robot vamos a tener una serie de componentes físicos o materiales, que son los componentes que podemos ver y tocar. Bueno, pues eso incluiría la placa de Arduino, la placa electrónica, la placa controladora, quiero decir, todos los sensores, los cableados, componentes electrónicos, la estructura del robot, componentes mecánicos como motores, etcétera, ¿vale? Todos esos componentes físicos, materiales, conformarían el hardware del robot. Por su parte, todo ese conglomerado de componentes físicos necesitan su movimiento, su comportamiento va a venir dado por un programa que correspondería al software, ¿vale? O sea que el software va a ser el conjunto de instrucciones que van a proporcionar un comportamiento al robot, ¿vale? Al hardware. Bien, entre todos los componentes del hardware vamos a empezar estudiando la placa controladora. Pues aquí veis las diferentes partes y entonces pues es importante que conozcáis las que os voy a comentar. Y también las he preguntado en los ejercicios de clase. En primer lugar, aquí tenemos el puerto USB que permite comunicar el ordenador con la placa controladora. Además, este mismo puerto puede servir de alimentación de la placa, ¿vale? Bien, una vez que ya hayamos volcado el programa en la placa, nosotros podemos desconectar este cable y utilizar o bien el jack de alimentación o bien los pines de potencia. A través de las pines de potencia, a través de todos estos pines que serían 5, 3,3 voltios o VIN, que serían los positivos, y GND, que ya sabéis que son los negativos. ¿De acuerdo? Bien. Bien, por otra parte, aquí tenemos estos pines, desde la 0 hasta la 5, que serían las entradas analógicas. ¿De acuerdo? Así que cada vez, por ejemplo, si utilizamos un componente que actúa como entrada analógica, como puede ser un potenciómetro o una LDR, pues nosotros conectaremos uno de sus pines aquí. Por su parte, si vamos a utilizar una salida analógica, recordad que tendremos que conectarla, por ejemplo, si vamos a conectar un LED que queremos controlar que su brillo sea mayor o menor, pues el cable lo conectaremos a cualquiera de los pines que tenga este simbolillo, ¿vale? Este simbolillo, esta onda que veis aquí. O sea que puede ser al pin 11, 10, 9, 6, 5, 3, ¿vale? Eso serían para la salida analógica. Mientras que todos estos pines se pueden utilizar tanto para entradas como para salidas digitales, ¿de acuerdo? Los pines estos de la ondilla, en términos técnicos, se llaman PWM, ¿vale? Estos PWM. De estos hay 6. Como ya he dicho, el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Bien, y tanto esos como todos los demás, es decir, todos los que están en el recuadro, se pueden utilizar como entrada o como salidas digitales. Bien. Recordad que las señales digitales pues son esas señales que solo pueden tomar dos estados, ¿vale? O estado 0, o también, esto ya lo vimos en electrónica digital. Puede tomar dos estados, estado 0 o low, o estado alto, 1 o high. Bien. Entonces, pues, ejemplos de señales digitales pues podrían ser un pulsador. Un pulsador sería una entrada digital. ¿Por qué digital? Porque solo puede tomar dos estados. Estado 1, por decirlo así, apretado, y estado 0 sin apretar. Otra señal digital podría ser un LED que o bien se encienda o bien se apague. Las señales analógicas son aquellas que pueden tomar infinitos valores intermedios. Por ejemplo, un potenciómetro sería una entrada analógica.
porque su resistencia puede variar entre 0 ohmios y un valor máximo, pues puede tomar infinitos valores intermedios, ¿vale? Y una LDR sería una entrada también analógica, porque pues la intensidad luminosa que capte este sensor pues puede tomar infinitos valores intermedios. De igual modo, la velocidad regulable de un motor, ¿vale? Un motor sería una salida. Las salidas son pues los componentes que producen un efecto. Puede ser un motor, un LED, un zumbador, un servomotor. Todo eso son salidas. Dependiendo de si esas salidas pueden tomar solo 2 estados o bien infinitos estados, pues esas salidas serán analógicas o digitales. Lo mismo podemos decir para las entradas. Si las entradas, las entradas son elementos de control. Elementos de control sería un interruptor, un pulsador, un potenciómetro, un sensor, da igual el sensor que sea, pues todo eso son entradas. Entonces esas entradas pueden ser digitales y solo pueden tomar 2 estados, como por ejemplo un pulsador, o analógicas si pueden tomar pues infinitos valores intermedios, ¿vale? Bien. En cuanto a la protoboard, pues esto ya lo vimos en el tema de electrónica, ¿vale? Y bueno, recordaros una vez más que cuando yo conecto 2 patillas, una patilla de un componente y otra patilla de otro componente en la misma columna, pues esos 2 componentes estarán conectados. Si los conecto en patillas diferentes, pues no estarán conectados, ¿vale? Bien. En cuanto a las prácticas, bien, la primera práctica es la del LED intermitente. En esta práctica lo que se pretende es enseñaros cómo se conecta un LED. Siempre que vayamos a conectar un LED en un robot, lo haremos de la misma forma. Y es la patilla larga del LED o positivo, la conectaremos a un pin de Arduino, ¿vale? A cualquiera de estos. Y la patilla corta o negativo la conectaremos a tierra, pero no directamente, porque si lo hiciésemos directamente fundiríamos el LED. Recordad que el LED no puede soportar más de aproximadamente 2 voltios. Entonces, para reducir voltaje, ponemos esta resistencia, ¿vale? ¿Vale? Bien, en cuanto al software, pues dependiendo del programa que elaboremos, ese LED hará una cosa o hará otra. Concretamente, en este caso, lo que hacemos es que al presionar la bandera, en primer lugar haremos que el LED esté apagado, pondremos el pin 13 a estado bajo y a continuación haremos este bucle. Lo que nosotros ponemos aquí en el por siempre es un bucle. Entonces, el bucle empieza poniendo el LED encendido, lo mantiene encendido un segundo y pondremos el LED apagado y lo mantiene apagado un segundo. Y después lo enciende otra vez y lo mantiene encendido un segundo, etcétera, ¿vale? Y ahí continuamos. Si nosotros modificamos este programa, pues el LED puede tener comportamientos diferentes, ¿vale? Entonces os recomiendo que si podáis que echéis un vistazo a algunas de estas prácticas para ver variedades de cómo hacer que los LED tengan otros comportamientos. En esta segunda práctica montamos el hardware y software de un semáforo simple. Bueno, es la misma práctica que la de antes, solo que en lugar de un LED, pues tenemos 3. Entonces, las patillas largas de cada uno de los LED las conectamos a un pin de Arduino. El LED rojo lo conectamos al pin 13, el LED amarillo al pin 12 y el LED verde al pin 11. Mientras que las patillas cortas de cada LED las conectamos a través de la resistencia al GND. Bien. Y, como decía antes, el programa pues lo tenemos que cambiar para que haga la función de un semáforo. ¿De acuerdo? En este caso iniciamos con los 3 LED apagados y a continuación pues empezamos encendiendo el verde, el 11 que era el verde, mantenemos el verde encendido, después el verde lo apagamos y encendemos el ámbar, el amarillo,
esperamos un segundo y después apagamos el ámbar y encendemos el rojo. Y el rojo se mantiene 5 segundos. Y una vez que se mantiene el rojo 5 segundos, pues el rojo lo apagamos y encendemos el verde y así, ¿vale? Bien, en la siguiente práctica aprendimos a conectar un pulsador. Y cada vez que conectemos un pulsador en un robot, lo hacemos de la misma forma. Es decir, que en este caso, una de las patillas del pulsador la conectamos a 5 voltios a través de este cable rojo, ¿veis? A 5 voltios. Mientras que la otra patilla la conectamos por un lado a tierra a través de la resistencia y por otro lado a una entrada digital, ¿vale? Porque el pulsador es una entrada digital. Bien. Y el LED pues lo conectamos y como ya explicamos antes. De ese modo, cuando yo pulse el pulsador, la corriente que viene por aquí, por el cable rojo, al pulsar el pulsador, pues llegará a la placa. Y entonces, según el programa que hayamos hecho, pues esa corriente hará supuestamente encender el LED. ¿Vale? Así que el software tiene que ir en consonancia con el comportamiento del hardware. En este caso, pues como decía, le hemos dicho que cuando lea el pin 2, es decir, que cuando por el pin 2 llegue corriente, pues entonces se encienda el LED. Y si no, que se apague. En este caso, pues habría una práctica en la que conjugamos lo aprendido anteriormente para hacer un semáforo para vehículos de peatones. ¿Vale? Entonces, en este caso, el hardware sería este otro. Nosotros tenemos aquí un semáforo simple, que sería de los coches, y después aquí tenemos un semáforo para los peatones. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros pulsáramos el pulsador, pues esto provocaría que el LED de los coches se pusiese en rojo y el LED de los peatones en verde. ¿De acuerdo? Os animo a que echéis un vistazo al código para que comprendáis el funcionamiento. La siguiente práctica se trata de aprender a conectar un potenciómetro. ¿De acuerdo? Entonces, los potenciómetros son componentes que tienen, como ya os dije, 3 patillas. ¿De acuerdo? Entonces recordad que para nosotros las patillas de los extremos se van a conectar una a 5 voltios y la otra a tierra, y la de en medio se va a conectar a una entrada analógica. Porque ya dijimos que el potenciómetro era entrada analógica. Entonces tenemos que conectarlo a esta parte de la placa, a 0, a 1, a cualquiera de esos. ¿De acuerdo? Y los LEDs, pues como siempre, como ya lo dijimos antes. Bien, de ese modo, pues ahora nos falta hacer el software para que haga lo que queremos. Y lo que queremos es que inicialmente los LEDs están apagados y que el estado del LED se corresponda con lo que lea el pin analógico 0, es decir, con el estado del potenciómetro. ¿Vale? Entonces, en este caso estamos usando el mismo potenciómetro para ajustar el brillo de los 3 LED a la vez. ¿De acuerdo? También podríamos haber puesto, en vez de un solo potenciómetro, 3 potenciómetros. ¿De acuerdo? Entonces, que cada potenciómetro gobernase uno de los LED. Para eso tendríamos que haber conectado un potenciómetro al analógico 0, el otro al analógico 1 y el otro al analógico 2.